No la escucho. Hola, ¿me logran escuchar? Muy buenas noches a todos y a todas. Saludos a toda nuestra audiencia del Collasuyo, del Tahuantinsuyo, de todas las regiones que nos están viendo y nos hacen seguimiento de los programas Las Caras de Llama. Estamos gustosos, gustosas de compartir estos programas de análisis, de autorreflexión crítica, de ver nuestras miradas ante diferentes. El programa de hoy lo hemos denominado, ha sido bastante divertido, geniales, pero al mismo tiempo porque tenemos varios elementos del programa si quieres puñete, puñete también, contra el machismo desde la defensa personal. Entonces, para tratar este tema, a partir de experiencia, a partir de miradas críticas, eh, a tres invitadas. Bienvenida Yasmín Gabriela Huanca Flores, comunicadora social, ganadora del concurso Primera Plana, que también ha estado dentro de este proyecto de Warmi. Yasmín, ¿nos escuchas? Yasmín, tu micrófono está apagado. Ahora sí, muchas gracias al programa Las Caras de Llama, gracias por la invitación y por tomar en cuenta también este proyecto que se está realizando para muchas mujeres y gracias por tomarme en cuenta y muchísimas felicidades al programa, que sigan de pie, sigan con el pie derecho, con ese entusiasmo, con esas ganas de demostrar este tipo de proyectos. Gracias por la invitación y estamos predispuestas para compartir esta noche con todas las personas quienes nos están acompañando esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Pues también damos la bienvenida a Kimberly Noza, coach ontológica profesional, instructora de defensa personal y coordinadora nacional del proyecto Warmi Power. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias al programa por la invitación. Bueno, estamos aquí a su disposición para poder hablar un poco sobre todos estos temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Kimberly. Y también tenemos a Tatiana Quispe Crispín, estudiante universitaria, y se identifica quechua aymara. Tatiana. Tatiana, por favor, el micrófono. Ahí está. Hola, buenas noches, hermanas y hermanos. Un gusto, un placer estar acá presente junto a ustedes y compartir este lindo conversatorio. Gracias, Tatiana. Entonces, vamos ahora a dar inicio a este programa de Las Caras de Llama, junto con Magalí, Charol y Briseida. Entonces, para dar inicio, tenemos las siguientes preguntas de introducción. ¿Qué diferencia hay entre la defensa personal feminista y la defensa personal en general? Tal vez en aquello un poco más nos puede explicar a partir del proyecto que tiene y coordina Kimberly desde el proyecto Warmi Power. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Junto a mi compañera Laura Roca. Perdón, Kimberly, para la exposición del proyecto a cada una de las preguntas, vamos a darnos un tiempo de 5 a 6 minutos, por favor. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, junto a mi compañera Laura Roca hemos creado Warmi Power, que Warmi significa en el quechua mujer y power en inglés, el poder. Entonces, ya que hemos visto y querer transmitir todo ese poder que tiene la mujer boliviana, ¿no? La diferencia, de verdad que se puede decir que es muy grande, ya que nosotros como Warmi Power no solo ofrecemos defensa personal como tal. De hecho, la defensa personal es la última parte de lo que nosotros ofrecemos en nuestros talleres, es la última parte de la parte física de esta metodología que nosotros hemos creado. De hecho, nuestro lema es: la violencia no se resuelve con violencia. Sin embargo, aprender a defendernos en esta situación, en esta realidad en la que nosotros vivimos actualmente, puede salvarnos la vida.
La diferencia en la parte feminista, donde nosotros también trabajamos, significa mucho en la parte de la autoestima, la parte emocional, con la psicología deportiva, con todo lo que conlleva nuestros talleres, la primera y la segunda parte, para poder trabajar en la autoestima de la mujer y que también pueda reconocer el ciclo de la violencia, si está dentro de un ciclo de violencia, o poder detectar a tiempo para poder salir de ese ciclo de violencia. War Me Power trabaja principalmente en la prevención de la violencia contra la mujer, querida Isabel. Tal vez podrías explicarnos, Kimberly, un poco más a detalle cuánto tiempo tiene el proyecto, dentro del mismo proyecto, cuántas mujeres han acudido a este proyecto y de las mujeres que han acudido al proyecto como tal. Hemos visto que en este proyecto también hay fotografías de mujeres cholas y de cuántas mujeres también no siendo cholas también han acudido al proyecto como tal. Bueno, primeramente explicar a la teleaudiencia en este momento que War Me Power es una iniciativa completamente independiente, ¿no? Empezando por eso, nosotros ya vamos trabajando hace más de 6 años. War Me Power nace en el 2015. Hemos trabajado ya actualmente con más de 20,000 mujeres, ¿no? Nosotros no solamente trabajamos con mujeres de pollera. Hoy en día que se ha hecho viral uno de los videos por medio de la prensa internacional, que se ha visto esto de las mujeres con pollera que nosotros trabajamos, pero no es de hoy día, es de ya de hace más de 5 años que nosotros vamos trabajando con diversas esferas sociales, con diversos pueblos. De hecho, nuestra metodología se va adaptando de acuerdo hacia donde nosotros vamos llegando. Hay lugares en donde estamos muy conscientes con mi compañera y yo que vamos a llegar una sola vez. Es por eso que nuestros talleres tienen una duración de más o menos 3 horas, ¿no? ¿Cómo acuden las personas a nuestros talleres? En realidad trabajamos de esta manera. Somos una iniciativa completamente independiente, es un emprendimiento social. De hecho, mi compañera y yo trabajamos de esto, a esto nos dedicamos. Por lo tanto, gracias a algunas empresas, hemos nosotros creado, por ejemplo, si una empresa privada viene y adquiere nuestros servicios para que nosotros podamos capacitar a su personal, automáticamente junto a Laura Roca hemos dicho, que es la CEO de War Me Power, hemos dicho que, ok, vamos a tener nuestra parte social, porque es un deber, nosotros, es un deber de War Me Power. Entonces, automáticamente cuando la empresa adquiría nuestro servicio, apadrinaba, lo llamamos ese término, apadrinaba a una escuelita o a un municipio lejano para que nosotros podamos llegar a esos lugares con nuestros talleres. Sin embargo, querida Isabel, hoy en día estamos con tanta demanda de solicitudes y es donde nosotros también pedimos el apoyo. Hoy en día nos llegan 24/7 solicitudes de los talleres para que nosotros podamos llegar a los municipios o a los lugares más alejados en donde nosotros queremos llegar. Sin embargo, en este momento estamos de manos atadas porque no tenemos los recursos, ya que no solamente es mi compañero y yo, es todo un equipo, es toda una estructura que trabaja dentro de War Me Power. Gracias, Kimberly. Yasmín, ¿cómo tú has sido parte del proyecto? ¿Cómo te has convocado? Cuéntanos tu experiencia, Yasmín. Bien, Isabel, ha sido algo sorprendente para mí al saber de este proyecto. Vi en una página internacional sobre este proyecto que se está realizando, War Me Power. Realmente a mí me ha encantado porque enseñan a muchas mujeres la defensa personal. De esa manera es como nos hemos podido contactar con nuestras entrenadoras, que es la Kimberly y Laura, y pues muy feliz de formar parte de este proyecto, de compartir con nuestras profesoras. Con mucha paciencia nos han podido enseñar a mis compañeras también que tengo a mi alrededor y de verdad que nos hemos sentido muy felices porque es momento de podernos defender.
creo que deberíamos de aprendernos a defender. La violencia no se soluciona con violencia, pero creo que es bueno poder aprender a defendernos ante tantos feminicidios que actualmente se está escuchando a nivel nacional. Entonces, muy buena la iniciativa, hemos podido contactarnos con nuestras profesoras, como les comentaba anteriormente, y de esa manera hemos formado parte de este proyecto. Y como decía Kimberly, pedimos también a las autoridades, al Ministerio de Justicia, de repente a la Defensoría del Pueblo, apoyar este tipo de proyectos, porque de alguna manera ayuda mucho. No solamente las mujeres sufrimos de violencia en casa, también en la calle hemos sufrido en distintos barrios de la ciudad del Alto, por ejemplo, soy yo, hemos vivido muchas veces robos, asaltos. Entonces también nos ayuda, nos han enseñado muchas técnicas de cómo podernos defender ante este tipo de hechos que a veces pasan de imprevisto y no sabemos cómo defendernos. Entonces, nos han ayudado mucho las profesoras, y agradezco de formar parte de War Me Power. Yasmín, lo que has aprendido en War Me Power, ¿la has aplicado en la vida cotidiana en algún momento específico, circunstancial? Te comento que hasta el momento no lo puse en práctica, porque no pasé hasta el momento ese tipo de violencia. De repente ese tipo de hechos no ha sucedido, pero es bueno estar preparada, y no, como mujeres a veces nos ven como que débiles, que no podemos tal vez podernos defender. Entonces, sí, lo pongo a veces en práctica, estoy practicando a veces tal vez en mi cuarto con algún objeto. Es un poco desestresante también, porque te ayuda a desestresarte, a relajarte. Prácticamente pues me ayudó mucho a poderme defender. Pero, por ejemplo, Kimberly nos indicaba que tenemos la postura, también ayuda mucho a veces en caminar, en demostrar, no demostrar ese miedo que tenemos. Entonces, hasta el momento no lo utilicé, estas técnicas que nos han enseñado, pero sí hace cómo reaccionar, digamos, al momento de que alguien me quiera atacar, ya sé qué técnicas utilizar de repente, cuando alguien me quiere robar tal vez un objeto. Entonces, nos ha ayudado mucho al grupo de amigas que también tengo y formo parte. Entonces, yo agradecida con War Me Power. Gracias, Yasmín. Tatiana, desde tu mirada, cómo te identificas, Quechua Aymara, desde tu identidad Coya, ¿cómo ves este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, hermana? Lo veo principalmente urgente y necesario para la población y más para las mujeres. Eh, el, el deporte, ¿no? Si lo vemos en campos, también solo eran para los hombres. El jugar de las mujeres fútbol hoy en día, las posibles, y también dentro de los deportes pasa las violencias. Y ahora, hablar sobre autodefensa o la defensa, sobre la cuerpa misma de la mujer que pasa violencia dentro de la casa, defenderse, aprender a defenderse sobre la pareja o sobre la familia misma, lo veo necesario. No solamente para las mujeres mayores o adultas, también para las niñeces, para las niñas, las adolescentes. Sufrimos violencias desde muy chicas las mujeres, en la familia, en las escuelas y en la calle. Escuchaba bien a Kimberly que decía: exigimos a la justicia que estas prácticas sean urgentes y necesarias, no solamente en un instituto que sea escuela, en institutos de centros culturales, deportivos, espacios de organizaciones, que también se implemente esta práctica, que se empiece a hablar sobre la defensa y sobre el cuerpo de una mujer. Y ahí pasa el otro, ¿no? Tenemos la defensa del hacia nuestro cuerpo, que me parece una buena iniciativa, pero también pongamos de la mano
cómo hacer el puño de toda la comunidad, de toda una colectividad de mujeres, hacia un sistema patriarcal, hacia un sistema colonial, hacia un sistema capital, que también nos golpea a las mujeres. Nos sumisan, nos explotan. Entonces, yo celebro esta iniciativa del puño, de la defensa hacia el cuerpo de la mujer, también como internamente y como externamente, que sería lo colectivo, de generar la defensa del puño colectivo comunitario hacia afuera, que sería el sistema patriarcal. ¿Quién no vivió violencias dentro de su hogar? Todas la hemos pasado y lo vivimos porque son historias de muchas mujeres, y me parece muy, muy bueno, no solamente que se haga esta práctica en territorio boliviano, sino también una práctica que se extienda, que llegue acá a territorio Argentina, territorio Colombia, territorio Ecuador, territorio Chile, porque todas las mujeres necesitamos de estas prácticas de defensa. Esa sería mi opinión. Gracias, Tatiana. Bueno, ya conociendo un poco más lo del proyecto, ahora vamos a ir a ciertas aristas de análisis respecto al proyecto, a puntos de reflexión y miradas también. Para ello, Magalí, Sharol, les invito también a tomar esta otra parte. Magalí, el micrófono, por favor. Bueno, gracias y me gustó mucho escucharlas porque, bueno, tienes otra perspectiva, ¿no? De lo que implica, ¿no? La propuesta que nos han venido a traer ahora. Pero también es importante, ¿no? Porque también ese es un tema que, pues, tiene que ver, sin duda, con el tema de la autodefensa, con el tema del feminismo, pero también es importante tener una mirada crítica, ¿no? Desde el punto de vista también de si lo que estamos haciendo de alguna manera estamos respondiendo a la situación del problema, que es justamente la violencia machista. Creo que tal vez, como decía Kimberly, 3 horas no es suficiente, ¿no? O sea, yo me imagino que ellos también se sienten hasta, cuando llegan especialmente a lugares alejados, pues ven una realidad mucho más compleja de la que implica, ¿no? Entonces yo más bien quisiera que nos cuenten qué limitaciones, qué dificultades en su experiencia tienen, ¿no? Y también en este sentido una mirada más a partir de lo que han visto en el contexto más de lo racial, ¿no? Es decir, justamente lo que más se ha visibilizado de War Me Power son las mujeres pollera, ¿no? Y según nos explica Kimberly, es el sector que a lo mejor pues llegan por el tema del patrocinio, ¿no? Pero que no es el centro del trabajo que hace War Me Power, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con esta actividad complementaria, ¿no? Y no tanto central. Y cuál es la implicancia, porque efectivamente son queramos o no, contextos culturales diferentes, ¿no? La autodefensa personal no es, de alguna manera, una práctica cultural propia, ¿no? ¿Hay autogestión en las comunidades? Yo creo que sí, pero quizá es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto este tema? ¿Qué ha pasado con el tema de la brecha? También en el tema de, digamos, un externo visitando a la comunidad. ¿Qué limitaciones se encuentran en esto? Y qué posibilidades también hay de encontrarse, ¿no? Eso, una manera de comentario. Y este tema, ¿no? De la situación de las mujeres de pollera, visibilizándose en esta lucha de la autodefensa feminista. Esto, quisiera tu comentario, Kimberly, también Yasmín, Tatiana. Bueno, muchísimas gracias, Magalí. Efectivamente, si nosotros tuviéramos el apoyo de todo Bolivia, lo vamos a hablar así, sería algo central, ¿no? Porque estamos luchando también para que esto pueda ser una práctica desde el colegio, ¿no?
si bien nosotros tocamos lo que viene a ser la defensa personal como tal, que son herramientas básicas de escape, somos muy coherentes también en el tema de lo que nosotros hablamos. 100% lo primero va a ser la vida. O sea, si alguien viene, por ejemplo, con un arma de fuego, efectivamente puedes dar las pertenencias, aunque yo sea cinturón negro y tenga más de 15 años de experiencia con el arte marcial y con varias artes marciales, sí, ahí la coherencia, la parte de la vida. Hemos visto y hemos tenido muchas experiencias bastante fuertes, ya que hemos llegado a lugares donde simplemente nos decían, bueno, nosotros no sabemos nada de esto, ni siquiera sobre los derechos que tenían las niñas, porque sí también trabajamos con niños y adolescentes. De hecho, también va de acuerdo a la metodología. No es lo mismo hablarle a una persona adulta que a un niño o cómo vamos abarcando el tema de terminologías. Entonces, efectivamente, ¿no? Sí se ha hecho viral hoy en día por los temas, por los videos o por la prensa internacional. Lamentablemente digo porque, bueno, hoy en día la cultura, o lo vamos a llamar así, la televisión o los medios de comunicación nacionales tienen que ver algo que sale o que viene del extranjero, que estamos aquí en Bolivia, ¿no? Para que se den cuenta que estamos trabajando y estamos haciendo algo por la prevención de la violencia. Entonces, hemos llegado a lugares donde efectivamente habían como 50 mujeres y cuando volvíamos cerca al lugar donde sabíamos que podríamos estar, por ejemplo, 2 días seguidos o 3 días seguidos, al día siguiente no llegaba más gente, llegaba menos del 50%. Y nosotros averiguando el por qué, porque es increíble cómo las personas llegan a nuestros talleres y cómo salen de nuestros talleres, ¿no? Entonces, porque les encanta, ¿no? Porque no solamente vemos la parte, como te digo, la parte física, sino también la emocional y la mental. La prevención, autocuidado. Si bien le preguntaba a la hermana Jasmine, que decía si lo había utilizado en algún momento. De hecho, no solamente damos herramientas básicas de escape, también trabajamos en la parte de la habitualidad, en que tengas la llave 2 cuadras listas, que estés atenta, que estés mirando, la intuición de la mujer, sabemos cuando algo malo está pasando. Y eso pasaba. Con mi compañera Laura decía, hay algo malo que está pasando aquí, ¿por qué no vuelven las hermanas? Había sido que llegaban al fin de semana y sus maridos de las mujeres se reunían a jugar futsal y se enteraban que sus mujeres estaban en un curso de defensa personal y ya por la burla, el bullying, le decían, no, tu mujer te va a dominar, ¿qué pasa? Y ya no llegaban, ya no daban ese permiso, que lamentablemente todavía tenemos viviendo un mundo donde hay que pedir permiso a la persona con la que es nuestra pareja. Nos ha tocado también llegar a comunidades donde tendríamos que hablar con la persona responsable, y esa persona responsable de dar un sí o un no a nuestros talleres era un hombre, ¿no? O sea, era cosas que tampoco, lógicamente, se tiene que ir aprendiendo con la educación, ¿no? O sea, también ir viendo qué es lo que está pasando. No llegan este tipo de talleres a muchos lugares. Hemos llegado a Escuelita del Tiahuanaco, donde hemos trabajado con niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es increíble. Sí, efectivamente, hay mucho que trabajar y tener queremos ser central, claro que sí, pero no hay el apoyo, ¿no? Porque no solamente somos 2 personas que va y enseña defensa personal como tal, no, eso es un trabajo integral que hay detrás de todo eso. Muchas gracias, Kimberly. Jasmine, ¿tú crees que si esta iniciativa la organizarían las propias mujeres de Pollera, tendría acogida en las comunidades, en los barrios? O sea, me refiero a que también tiene mucho que ver que cuando alguien de afuera viene y dice, bueno, vamos a hacer un taller, a lo mejor, como dice nuestra compañera Kimberly, hay cierta motivación al inicio y después ya salen. ¿Cómo será si, digamos, tú encabezarías una escuela así de autodefensa? ¿Cómo ves, Jasmine? Bien, gracias Magalí. Exactamente. De hecho, Kimberly me comentaba de que algunas provincias ya las están contactando para que vayan
entrenarlas a las mujeres de provincia. Por ejemplo, en este momento quiero enviar un saludo muy especial a Felisa Solorzano, que nos está viendo desde el Arecaja, desde la provincia del Arecaja. Entonces, yo creo que sí habría una gran aceptación, porque también he ido comentando a mis demás compañeras, con las hermanas que tal vez habitualmente convivo, comparto, les he comentado sobre este proyecto. Entonces, de gran manera les ha parecido interesante poder aprender esas técnicas de defensa personal para las mujeres, de pollera, para las mujeres en general. Entonces, si es que este proyecto de Warm Power, encabezada por Kimberly y la profesora Laura, se difundiera a nivel nacional, yo doy mi cabeza que las provincias serían muy aceptadas en las provincias, porque es un, es un, se podría decir que es algo primordial para podernos defender, es algo necesario para podernos defender como mujeres, ya que también en las provincias existe mucho machismo, ¿no? Entonces, más que todo en ahí siempre las mujeres se basan, ¿qué me va a decir si me separo? ¿Qué me van a decir mis papás si me quejo? Entonces, de alguna manera, pienso que liderarlas de alguna manera y también enseñar estas técnicas de defensa personal les ayudaría mucho a estas mujeres y tal vez de alguna manera bajarían el porcentaje de los feminicidios, porque también la ley 348 no está bien especificada para quienes están, a quién protege realmente, sea al hombre, a la mujer o al hijo. Entonces, de alguna manera, ayudaría mucho a todas las mujeres, no solamente de Pollera, sino a todas las mujeres en general, para podernos defender de alguna manera, y pienso que habría una gran aceptación a nivel nacional. Muchas gracias, Yasmín. Tatiana, ¿tú piensas que en el caso de la experiencia que tienes afuera, ¿cómo podemos hacer para dialogar el tema del feminismo con la defensa también contra el racismo, ¿no? Porque eso también ocurre bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa vinculación y también de hacer una crítica al feminismo llamado feminismo blanco, ¿no? ¿Por qué le preguntaba a Yasmín la necesidad de una defensa autogestionada desde las propias mujeres indígenas es importante? Pero ¿tú crees que también es importante realizar quizá una crítica cuando, por ejemplo, el feminismo blanco quiere enseñar a las mujeres indígenas a cómo defenderse? ¿O no ves ninguna atención en ese tema? Por ejemplo, en este caso a mí me parece muy interesante cómo nos plantea Kimberly la atención con las propias autoridades. Y bueno, Yasmín es muy positiva en el sentido de que las comunidades podrían aceptar una iniciativa de autogestión. ¿Eso será posible realmente, Tatiana? ¿Cómo ves tú? Yo creo que no estamos en un momento, históricamente, y en un tiempo y espacio, de que no puede venir un feminismo a enseñarnos algo que ya nuestras ancestras nos dejaron. Bartolina Sisa, Micaela, Juana Zurduy, Dominica Chungara, ya ellas en sí nos dejan ese legado de luchar en la calle, de luchar por nuestros pueblos y naciones, por una identidad, entonces, si nos ponemos a decir o nos ponemos a decir este Estado que nos abra espacios o que nos dé oportunidades, estaríamos como esperando un Estado plurinacional, que ya mismo vemos que la justicia es muy patriarcal porque hay femicidios y nunca hay soluciones para nuestras hermanas, compañeras, no hay respuestas, no hay soluciones. La única solución o la única alternativa que le busco es que para que Kimberly o Warm Power pueda estar nacionalmente dentro de toda Bolivia, de todas las instituciones, escuelas, es decir, hablar con las comunidades. Esto que marcaba Yasmín, ella está siendo esto portadora de voz de las comunidades. Entonces es eso, ir, hablar, espacios, puertas,
Y pasa que las hermanas no se van a animar a ir a lo de Power, porque, porque una hermana no se anima a ir a un espacio o a pedir auxilio o ayuda, porque tiene miedo. Una hermana, me pasa acá cuando se arman grupos de ir a jugar fútbol, esto que bien marcaron, siguen pidiendo permiso al marido, siguen viendo los horarios. Yo voy a cenar a las 10 y voy a dejar a los chicos, o se van con los niños a jugar a las 9 de la noche. O sea, seguimos en ese sistema patriarcal. Entonces no esperemos a que ellas vengan, no esperemos a que las mujeres vengan, vayamos a buscarlas. Vayamos a buscarlas porque hay que contagiar de esto de sacarse el miedo, de sacarse la timidez, de sacarse la vergüenza, porque también, como bien mencionamos, las mujeres de polleras, si retrocedemos hace poquito, el golpe de Bolivia fue por racismo. Aún seguimos con esa timidez, con esa vergüenza de estar, no sé, usando trenzas, usando polleras, o andando en polleras, andando en las barcas. Entonces, a mí me pasa, acá en la ciudad, me ha pasado que esto de preguntarse por qué desde un Estado tan colonial, desde un Estado que persigue a los indígenas, que persigue a las naciones, te deja expuesta a violencias. Creo que desde que se está hablando de las mujeres, está hablando contra no a la violencia, es visible la Ni Una Menos, el día del 8M, y muchas mujeres empiezan a hablar, a animarse, es seguir acompañando paso a paso. Esta es una gran oportunidad, la veo una gran oportunidad, el trabajo que viene haciendo Kimberly, y que se está haciendo dentro del Collasuyo, Bolivia. Por eso marcaba hace rato que está muy bueno que se extienda a otros territorios, pero a lo que voy viendo es un inicio desde Bolivia, y la verdad, felicito un montón. Ahora lo que sí me duele mucho es que desde un Estado plurinacional no tengan apoyo. Cuando ese Estado tiene que estar favoreciendo y respaldando a las mujeres de polleras que fueron hace pocos meses, hace poco tiempo, las que sufrieron fuertemente racismo por usar polleras. Por usar trenzas, por ser de una identidad, por tener rasgos. El Estado tiene que escuchar a Kimberly, tiene que escuchar a cada una que estamos acá presentes, tiene que escuchar a todas las mujeres que se están organizando en cada espacio, en cada rincón, de cada territorio de este continente aplayado. Creo que esa sería como una respuesta más como comunitaria. Lo que me estás preguntando, hermana Magalí. Gracias, Tatiana. Charol, te paso la tercera parte del programa. Gracias, Magalí, gracias, Brisa, gracias a nuestras invitadas. Bueno, de verdad que escucharlas me llena de ese sentimiento, ¿no? De comunidad, de camaradería, de una lucha que va más allá de nosotras mismas. Igual me hace pensar mucho esto de las violencias que todavía se viven en el área rural, sobre todo, donde el machismo es el sistema por defecto, donde esos pedir permiso, eso es lo que es natural y así es como siempre se ha vivido, y luchar contra eso, hacer tensión, cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo y va a seguir costando, pero creo que las mujeres siempre hemos hallado y hallaremos maneras de quebrar esos sistemas. Voy a retomar lo que decía Tatiana acerca del feminismo
blanco, que no puede el feminismo blanco venirnos a enseñar algo que nuestras ancestras nos han dejado en acción, en vida, en obra, ¿no? Quiero además también poner en conflicto algunas de las cosas que hemos estado escuchando esta noche. Por un lado, sí, veo mucho entusiasmo, una toma de responsabilidad completa, tremenda, avasalladora por parte de las mujeres, de decir, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para terminar con la violencia machista. Si tenemos que trabajar en nuestras emociones, lo vamos a hacer. Si tenemos que trabajar en nuestra salud mental, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer nuestro cuerpo más fuerte, aprender técnicas de defensa, lo vamos a hacer. Y siento que la sociedad tiene también esta costumbre heredada, este sistema por defecto de darle más trabajo a la mujer, que es otra vez la responsabilidad de la mujer de terminar con la violencia, cuando deberíamos estar hablando de una educación para que no existan hombres violentos, para que los hombres tomen su parte de la responsabilidad y se generen, se desarrollen a sí mismos como hombres que van a prevenir este tipo de actos. No tiene que ser la mujer siempre la que deba solucionar todo en esta vida, en el mundo, para la sociedad. Eso no puede seguir siendo la dinámica que vamos a alimentar. Obviamente yo sé que nuestra realidad es muy distinta, estamos muy lejos de dinámicas sociales de ese tipo, pero tenemos que tener la constante conciencia de que lo que estamos haciendo es mucho más que la milla extra, mucho más que lo que nos corresponde, y es porque estamos buscando una transformación social. Hay que tener eso muy presente, no creo que se deba dejar de lado. Eso por un lado, y por otro lado, yo he sido muy clara siempre con mi posición ante el feminismo. Para mí, el feminismo blanco genera dinámicas más problemáticas de las que resuelve, y siempre le tengo mucha prevención. Entonces, en ese sentido, existe esta dinámica en la que la mujer feminista blanca, o que actúa como blanca en un contexto, la mujer blancoide, digamos, en nuestra sociedad, es quien juega este rol de la salvadora. Entonces, la mujer blanca feminista va a educar a las mujeres, en este caso indias, indígenas, ignorantes, no educadas, inconscientes, faltas de muchas cosas. Entonces va y es la salvadora y es el centro. Y yo tengo problemas con estas dinámicas porque creo que el conocimiento, incluso este taller de defensa personal, fácilmente puede ser, bueno, fácilmente no quiero, pero no con tanta dificultad, puede ser replicado por nuestras hermanas de las comunidades. No creo que sea esencial que esté una mujer blanca en el centro, y no lo digo como crítica personal, pero como una invitación a la autocrítica y a la reflexión. ¿Por qué necesito yo, como mujer feminista blanca, ser la salvadora de las indias? ¿Por qué necesito yo ser el centro? ¿Por qué todo tiene que girar alrededor mío? Y creo que ese es un problema mundial con el feminismo blanco, con el feminismo en general. Por eso yo no me considero feminista, porque encuentro muchas trabas en esta ideología y en sus dinámicas. Pero es una invitación. Yo quiero preguntarles a nuestras tres invitadas qué piensan de estas dinámicas que se refuerzan constantemente, donde es en las películas, en las series, en la televisión, en los programas educativos, en las ONGs, en todas estas dinámicas, es la mujer blanca, civilizadora, la que va a salvar a la mujer india. Creo que lo ha dicho muy claro Tatiana. Nosotras tenemos esto en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestra historia, en nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Tenemos esa fortaleza. No sé cómo vamos a llegar al momento en el que nuestro propio pensamiento colonizado nos permita no mirar como a la superior a la mujer blanca por el simple hecho de ser blanca. Y para cerrar esto, antes de cederles la palabra, quiero decir que también es una tarea de nosotras las mujeres, como un grupo grande, de no alimentar estas dinámicas que también son patriarcales, que también son machistas en otros juegos, ¿no? Porque no es el hombre en este caso el que es el centro de todo, no es el hombre el que siempre tiene la palabra y el que educa, es la mujer blanca frente a la mujer india. Te cedo la palabra, Kimberly. Muchísimas gracias, querida Sharol. Bueno, en primer lugar, creo que yo soy boliviana, soy de Pando,
Hemos ya trabajado con más de 20.000 mujeres, que de las 20.000 mujeres, por lo menos hemos llegado a 3.000 mujeres de pollera. Es primera vez, sinceramente, que escucho el término del feminismo blanco, como lo dices. Tengo primas, tengo hermanas, tengo conocidas que no han matado, que la han violado. Y en ningún momento War Me Power, por ejemplo, ya que estamos hablando de ello, tiene el contexto de ir a educar a la mujer de pollera. De hecho, tenemos muchas solicitudes que hoy en día estamos haciendo todo lo posible para llegar a ellas. Vienen y nos piden. Y teniendo todo este contexto, vienen con más confianza y nos cuentan sus historias. Nuestro inbox de verdad que es a veces desgarrador, porque estamos leyendo historias bastante fuertes de muchas hermanas. Entonces nosotros en ningún momento queremos separar a nadie, y en ningún momento es la figura de ir a enseñar, ni de educar, como tú has dicho la palabra educar. Si bien estoy consciente que la educación puede romper el machismo, pero eso nos va a llegar como país, como Bolivia, como Latinoamérica, muchos años más. Sin embargo, por lo menos dejar un poco más todavía esa trayectoria. Ya como decía la hermana Tatiana, tenemos ancestros que nos han enseñado. Sin embargo, yo desde muy pequeña también he roto estereotipos con un arte marcial que yo iba a escondidas, así sinceramente a escondidas de mis padres. Hasta hoy en día, ya que soy adulta, bueno, ya elegí otro camino y yo puedo tomar mis propias decisiones. Entonces, desde muy pequeña, ir rompiendo todos esos estereotipos. Y de hecho, es tener más equipo. De hecho, la hermana Jazmín es parte del equipo. Ella se está preparando para que también ella pueda realizar estos cursos. No puedo decir, sería muy incoherente y falta de ética a mi profesión como arte marcialista, decirle a la hermana Jazmín que vaya después de pasar 2 o 3 o 4 talleres a replicar esto, porque sería falta de compromiso, falta de ética, sino que nos preparamos. Hoy en día, lamentablemente, estamos con un poco más de dificultad por la parte de la pandemia. Sin embargo, con mi compañera nos preparamos diariamente, ¿no? Diariamente, tanto en la parte física como también en la parte mental, y lógicamente para saber hacia dónde estamos yendo. Algo que me hizo ruido de lo que estaba hablando la hermana Tatiana es que, ¿por qué nosotros las mujeres que, por ejemplo, trabajamos en la lucha contra la violencia de la mujer, somos nosotros que tenemos que cuidarnos más, ¿no? Por ejemplo, hay algunos países que ya hay leyes que nos cuidan a nosotros mujeres que trabajamos en estos temas. Ya que, por ejemplo, hoy con mi compañera nos cuidamos hasta 3 veces más porque sienten que estamos, hay algunos comentarios de verdad que piensan que estamos en contra de los hombres y todo lo demás. Y no es eso, no va en eso. Justamente también hablando la hermana Magalí o la hermana Jenny, que estaban hablando de la ley 348, que no se sabe si va a defender a la mujer, al hijo o al mismo agresor. Justamente War Me Power habló sobre esa ley para que se pueda ver punto a punto que aquí en Bolivia la mujer que se defiende va presa, ¿no? Entonces va presa. Entonces hay que tener en cuenta el punto de la legítima defensa también, ¿no? Porque imagínense, hemos preguntado, ¿y qué pasa si con una de las técnicas que son muy fuertes, la mujer se defiende? Y nos respondieron, va presa. O sea, ¿cómo es posible eso? Tú puedes ver que a tu hija la están violando, la están matando y tú vas y defiendes y vas presa. Entonces, hay muchos puntos. Yo creo que, sinceramente, la mujer, en realidad la mujer que está en contra de la violencia, la mujer que trabaja en todo esto de los derechos de las mujeres, siempre va a ser vista como alguien en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es machista, heteropatriarcal, como está hablando. Entonces, hay que entender eso. Tenemos que tener ley de la legítima defensa y tenemos que tener ley acá en Bolivia a nosotras las mujeres que estamos en contra a este sistema machista. Eso sería, hermana Sharon.
Muchas gracias, Kimberly, y gracias porque yo reconozco en ti un genuino deseo de ser semillero, ¿no? De no ser el centro, y eso lo respeto de verdad, porque en la observación que yo había hecho, que hago siempre, eh, identificar cuando una mujer blanca aprovecha esa suposición de privilegio consciente o inconscientemente para ser un centro eterno, eso me parece un problema y siento que tú eres consciente de estas cosas, entonces te lo, te lo reconozco. Y quisiera, bueno, para terminar, porque nos quedan pocos minutos, Yasmín, quiero preguntarte, ¿tú cómo te sientes en el medio de este proceso? ¿Crees que tú eres el eslabón de confianza que lleva esta iniciativa hacia las provincias? ¿Crees que sin ese eslabón de confianza sería más difícil? ¿Te ves como alguien que que podría organizar y replicar esto al futuro? Gracias, Sharon. En realidad, ya me vi. Ya me vi porque estamos pidiendo más apoyo a las autoridades, como decíamos, que apoyen este proyecto de Warmi Power para que se vaya mejorando estas técnicas, para que vayan practicando mucho más las mujeres, para que se vayan preparando las mujeres defensa personal y estas mismas mujeres pues se dividan, se difundan a nivel nacional en las provincias para que estas mismas mujeres encabezadas por Kimberly y Laura de alguna manera vayan preparando a otras mujeres, vayan transmitiendo estas técnicas, esta defensa personal, que es muy importante para muchas mujeres poder aprender, para podernos defender. Como decía un principio, la violencia no se va a solucionar con violencia, pero creo que muchas mujeres deberíamos de prepararnos, deberíamos de apoyarnos entre Warmis para podernos defender en algún momento de aquella violencia. Muchas mujeres pasan por violencia, son víctimas de violencia, han vivido 16 años de violencia, 20 años de violencia. Escuché muchos casos, ¿no? Como decía Kimberly, la justicia está podrida. Si pasamos a la FELCC, mi marido me ha pegado, sufro de violencia, ayer me está agrediendo físicamente, psicológicamente. Ellos te dicen, por favor, volvé con tu marido, por tus hijos. Ah, pero no te veo moretones, no veo que estás sufriendo. Entonces siempre esperan a que pase algo, pasa 2, 3 días y pues la mujer ya falleció, ¿no? Entonces es una realidad que muchas mujeres vivimos, no solamente en Bolivia, tal vez a nivel internacional más. Como decíamos, la ley 348, no sabemos a quién se defiende, si a la mujer, al agresor, al niño. Es momento de analizar, a las autoridades les pedimos que analicen este punto, esta ley, que es muy importante para muchas mujeres. Y pues, como me decías en la pregunta, ya nos hemos visto como mujeres enseñando nosotras como Warmis de Pollera en el municipio de repente de Los Andes, en batallas, de repente en Achacachi, enseñándoles estas técnicas de defensa personal. Entonces, es una buena iniciativa y como decíamos, gracias por darnos este espacio para que de esta manera se vaya difundiendo este proyecto que se está encaminando y que se está haciendo conocer para muchas mujeres. Entonces, es momento de apoyar a las mujeres y también podernos preparar para podernos defender, no solamente ante nuestros agresores, sino que también sufrimos a veces de robos, atracos. Entonces, no solamente te enseña a la defensa personal, sino que también a la postura, cómo debemos caminar, con qué seguridad, cómo podemos defendernos, cómo podemos manejar nuestros objetos, cómo podemos reaccionar al momento de que una persona se está acercando. Entonces, se nos está capacitando de muy buena manera y yo les invito a muchas mujeres que se contacten con Warmi Power para poder formar parte de este proyecto y de esa manera, a partir de estas mujeres, compartir a nivel nacional y que ellas también sean las entrenadoras para muchas mujeres y en distintos municipios. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, Tatiana, vamos a cerrar con tu participación y luego nos despedimos. Esteban, antes de cerrar, tengo dos cosas más que quisiera mencionar, pero
primero quisiera que Tatiana vierta sobre lo que tú estabas mencionando. No entendí, Brisa, lo siento. ¿Puedes hacerle tú la pregunta a Tatiana? No, refería a que sí, continúe Tatiana con la pregunta que tú decías. Sin embargo, antes de cerrar, me gustaría tomar dos aspectos Ah, más. claro, claro, perfecto. Bueno, entonces antes de pasarle la palabra a Brisa, Tatiana, me alegra muchísimo que estemos aquí entre mujeres de diferentes espacios, con diferentes procedencias, realidades, aymaras urbanas que se conectan con el espacio rural. Tú nos acompañas desde Argentina y te reconoces Colla, Quechua y quisiera que nos cuentes, bueno, para cerrar, nos digas un poco de tu observación sobre este rol que la mujer de pollera y la mujer aymara urbana, y la mujer quechua, la mujer aymara, la mujer quechua urbana y todas las variantes posibles, ¿no? Está empezando a jugar en este proceso de liberación de la mujer. Mm, sí. Eh, yo le voy a como contar más que todo sobre mi experiencia de mi vida, así como ejemplo. Eh, si bien muchos de pueblos y naciones, las que somos, ¿no? Del campo, pasamos a ciudades, ¿no? A mí me tocó pasar de Villazón, un pueblito al lado de La Quiaca, al río, a Argentina. Venirme de Villazón, dejar mi familia, dejar nuestra vestimenta, dejar nuestra forma de hablar, nuestra lengua materna, nuestra cultura a veces, también por vergüenza, ¿no? Cuando estás yendo a otro territorio. Cuando llegas a la ciudad, a Buenos Aires, te encontrás con esto que decís, la urbanidad. Personas donde les pasa mucho el tema de la moda. Si te das cuenta, en las capitales o en las grandes ciudades están muy llamativas la moda, la belleza, donde ahí nosotras como indias o como quechuas aymaras no nos reflejamos como ese estigma que te quieren imponer. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí te entra la vergüenza, la timidez y te callas. Y ahí empezás a sufrir esta violencia en las escuelas, discriminación, racismo. Después de las escuelas, que vivís con los alumnos, con las docentes también, una institución donde hay que plantear mucho que falta dentro de las escuelas, que las docentes, tanto los directorios, empiecen a hablar qué pasa dentro de las escuelas con el racismo y la discriminación. Si bien acá en territorio argentino, les comento, hubo casos de suicidio de niñas de 10 años, 12 años, que se suicidaron porque en la escuela primaria le decían bolita, o vos sos hija de bolivianos, o negra, villera. Eso pasa en las ciudades. Eso que no ves. Yo eso no lo hubiera vivido en Villazón, en mi lugar, en mi campo. Pero en la ciudad pasa esto. ¿Cómo en la ciudad te llega a eso de sacarte la vida? A medida que fui creciendo, me tocó vivir eso, la discriminación y el racismo, en la secundaria, en la primaria. ¿Qué pasa cuando ya terminás la escuela? Bueno, uno dice, bueno, me liberé de los docentes, me liberé de mis compañeros. Pero te toca vivir el trabajo. Ahí te encontrás con otra problemática. En el trabajo no te aceptan porque sos negrita, porque sos de Bolivia, porque vivís en una villa. Muchas de las comunidades no vamos a parar a Palermo, vamos a parar a villas o a asentamientos. Esa es la realidad de muchos migrantes.
Entonces ahí te encontrás con esa otra problemática, el trabajo. Y es ahí donde ya te empezás a decir que no es solamente el racismo, no es solamente el racismo por tu forma de vestir o por tu forma cultural, sino que el racismo está en un estado donde hay que trabajar y en muchas instituciones. Y pasa por ser negra, pasa por tus rasgos, por tu lengua materna. Y entonces vos empezás como a preguntarte qué hice yo de mal, si este territorio argentino también es territorio de habla yala, si todos acá, allá, somos todos hermanos y hermanas, todos tenemos ancestros. No debería no debería de existir el racismo y la discriminación en las ciudades, porque esto es algo que vengo diciendo que no, las ciudades, si bien las ciudades hoy en día está lleno de pavimento y de edificios, no olvidemos que antes eran campos, antes había árboles, antes había una casa de, 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 de adobe o de paja. Solamente que el capitalismo vino y transformó esa casita de adobe en un edificio de ladrillo. Y para el negocio inmobiliario. Siempre que cada hermana o cada hermano que tenga que venir a la ciudad no se sienta, que no se sienta solo, porque hay comunidades que estamos planteándonos esto de la descolonización, recuperando la identidad en las ciudades. Y eso es un fuerte, una fortaleza que a mí me ayudó un montón a encontrar un espacio que desde las comunidades hablaban este tema. Y es fortalecedor porque no te quitas la vida, sino que empezás a tejer con ellos, a charlar y a ver esta realidad que hoy en día es, ¿no?, hablar fuertemente del racismo que existe. Ese sería como una mirada de lo que venías diciendo de la mujer del campo, que va a la mujer de la ciudad. Muchas gracias, Tatiana, por compartirnos tu experiencia. Brisa. Y luego hay algo cortito, tal vez Briseida, después de ti, si es cortito. Sí, es que hay tantas aristas para hablar sobre este tema y que bueno, creo que el tiempo nos ha quedado corto. Bueno, a ver, yo quisiera hablar, más que preguntas, tener una opinión respecto a aquello, lo que se ha hablado también dentro del programa y desde una mirada también de aymaras indias racializadas, en el sentido de qué manera, por ejemplo, esta iniciativa de la autodefensa en algún momento tal vez incluso pueda ser distorsionada, ¿no? O sea, se puede capacitar con una iniciativa muy positivista como Yasmín, como Kimberly, lo he ido mencionando, pero dentro del proceso puede pasar una distorsión por las mismas personas que han ido aprendiendo, de repente dejando de lado toda la parte reflexiva que bien ha mencionado Kimberly, que no solo es enseñar autodefensa dentro del movimiento corporal, sino viene acompañado de todo un proceso de reflexión, de empoderamiento, etcétera, ¿no? Pero de repente pueden dejar de lado la cuestión teórica, una de las personas que pueda ser capacitada y hacer un uso distorsionado de este criterio de la autodefensa, primero. Y segundo, lo otro también es que, si bien el título decía, si quieres puñete, puñete también, sí va relacionado y había puntos suspensivos, porque no solamente se refería a hablar en el término del machismo impuesto en función a todo lo que se ha conversado, sino también a buscar la autodefensa en sí misma. Por eso mi primera pregunta era cómo diferenciar el feminismo
esta autodefensa feminista de la autodefensa general. ¿Por qué? Porque la autodefensa en sí misma puede generar, o esta defensa personal, a que no siempre solo la mujer, sino también el varón, en cualquier tipo de espacio de opresión, puede utilizar como estrategia de defensa ante espacios de opresión. Y esto me refiero a diferentes realidades en la cual los estados republicanos han ejercido formas de opresión hacia las naciones étnicas, ¿no? Entonces, y cómo estas naciones étnicas pueden incluso utilizar como una estrategia de resistencia ante estos espacios de opresión, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en Chile hace unos meses atrás ha habido un sistema bastante articulado del gobierno chileno hacia las naciones étnicas. Lo propio en Colombia recientemente, lo propio y sin caer en la estigmatización, ¿no? Porque recordemos que hace meses atrás, si bien Tatiana mencionaba del proceso de racialización y estigmatización que se ha vivido acá en Bolivia, territorio Colla, ha pasado un proceso muy fuerte de estigmatización. Había hermanos que se estaban incluso bajo miradas, por eso decía, ¿cómo puede haber una distorsión en algún momento? Desde una mirada racializada de que si es un aymara o si es un étnico, decir es un grupo armado que se está formando una guerrilla a partir de sus conocimientos del cuartel, digamos, ¿no? Y que en algún momento se le ha dado una formación en términos de protección a una patria, a una república, boliviana, etcétera, ¿no? Pero que de alguna forma puedan utilizarlo para resistir a tipos de opresión. Y lo mismo pasar en el caso de las mujeres sin caer en la cuestión de ser criminalizado, porque ese es el otro proceso. En términos comunitarios y colectivos puede pasar una criminalización colectiva étnica, y en cuestión de mujeres lo propio. Una mujer puede actuar respecto a una opresión violenta de otra mujer o de un varón o de otra persona, que no siempre puede ser su esposo, pero que ese acto de defensa pueda pasar esté a un pelo de ser criminalizado y no ser mostrado ante la ley de esa forma. Y es de esa misma forma que las naciones étnicas, muchas veces su forma de resistencia han sido criminalizadas, y por este proceso de criminalización ante estas resistencias de opresión se han visto muchos hermanas y hermanos que han ido falleciendo en estas luchas de resistencia sin obtener alguna justicia, que es lo que se ha ido luchando permanentemente, ¿no? En el caso de las hermanas que han sufrido violencia y que de repente pueden utilizar esta defensa personal, pueden caer en un proceso de criminalización por su verdugo o su verduga. Entonces, yo quisiera que respecto a que ello podían decirme su opinión respecto a ello. Yo quería decir algo también, muy cortito, en torno a la crítica al empoderamiento y a la autoestima, ¿no? O sea, se piensa que las mujeres tienen la culpa y que pues las mujeres deberían subir su autoestima y empoderarse, defenderse, y tiene relación con lo que dijiste, Sharol, de ponernos en nuestro hombro toda la carga del machismo, ¿no? Y que es nuestra obligación liberarnos, ¿no? Y sobre todo como sujetos individuales, mujeres, ¿no? Que pueden ser súper mujeres, que pueden hacerlo absolutamente todo, ¿no? Y creo que tal vez eso es mi conflicto con el tema de War Me Power, porque siento que hay una guía ahí, alguien que te va a llevar a luchar para que tú te liberes o algo así, ¿no? Entonces siento que tal vez es interesante, pero tiene sus límites, ¿no? Porque ya hemos visto a nuestras mamás, a nuestras abuelas con este tema, ¿no? O sea, y me identifico mucho con lo que dice Tatiana, ¿no? Cuando hay cuestiones más de fondo, mucho más estructurales, que son imposibles de cambiar con una guía de autoestima, quiero decir, ¿no? O sea, y creo que esto nos muestra de que hay un elemento más que se podría añadir a esta lucha, que es muy importante que también reconocerlo, verlo, ¿no? Y valoro mucho el trabajo, por supuesto, de War Me Power. Sin embargo, me parece importante también reconocer las formas de autodefensa colectiva, ¿no?
Es decir, cómo tejemos esta palabra que dice la Tatiana, cómo hacemos para tejer y que la guía no sea una persona, sino sea el colectivo, ¿no? Me gustaría entender que ser boliviano es también ser indio y es sufrir todas esas formas de discriminación racial y de género que están multiplicadas por 10, ¿no? Entonces, entender esto va mucho más allá y me gustaría pensar la autogestión, la autodefensa desde lo colectivo. Y una manera de pensar lo colectivo es lo que ha dicho Briseida, ¿no? La búsqueda de justicia, ¿no? Porque es en la justicia donde nos encontramos las mujeres, donde nos enlazamos. El momento en que Kimberly decía, yo de niña ocultaba de que hacía la autodefensa personal, me identifico muchísimo, por ejemplo, ¿no? Porque cuántas mujeres hemos tenido que escondernos para entender lo que nos está pasando. Y creo que ahí tal vez en la búsqueda de justicia o en la vivencia de las injusticias nos podemos encontrar mujeres blancas, mujeres indias, pero sobre todo entender que en nuestros campos de lucha son totalmente diferentes. No es lo mismo ir a un lugar a enseñar autoestima a mujeres, vivir en el espacio de las mujeres indias, en su cotidianidad, en sus tristezas, en sus luchas, en todo eso, ¿no? Y también lo que pasa con nosotras, con las indias más urbanas, ¿no? Que tenemos también estos mismos problemas. Entonces creo que esta búsqueda de justicia, de lo colectivo, de reconstruirnos como bolivianas indias en torno a estas redes, digamos, de injusticia que vivimos, creo que es un punto, a lo mejor un pequeño puente en el que nos podemos encontrar. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. De verdad que podríamos hablar ad infinitum sobre nuestras experiencias y los deseos y las visiones. Vamos a cerrar este programa felicitándolas porque también reconocemos que desde cualquier trinchera la mujer está avanzando. Tal vez contra estructuras que pueden muchísimo más que ella y que tal vez nos rebasen, pero cada mujer con su espacio es un constante picar piedra, ¿no? Y estamos todas desde donde estamos haciendo lo que nos toca y eso yo creo que sí tenemos que celebrarlo. Gracias a todas, gracias Tatiana, gracias Kimberly, gracias Yasmín por aceptar la invitación, por estar con nosotras en este espacio en el que además de darnos palmadas en la espalda, también queremos ser críticas porque uno tiene que criticar lo que ama, ¿no? Uno tiene que criticar la lucha en la que cree para que sea más fuerte, más fructífera, para que crezca de una manera mucho, mucho más efectiva. Gracias también a las caras de llama, Brisa, a Magalí por compartir este espacio conmigo. Es un privilegio siempre tenerlas al lado. Gracias a Wilmer por apoyarnos en la parte técnica y a quienes nos acompañan. Gracias por sus comentarios, por sus reclamos, por sus sugerencias. Queremos crecer juntas para crecer todos y todas. Hasta un próximo encuentro. Kikisinkama Kuyakanaca. Gracias. Cama, muchísimas gracias.